Más importante para los próximos 4 años? Bueno, Wiener ha hecho una elección muy meritoria, habrá que ver cómo finaliza, creo que en la medida que ingrese un poco más la provincia de Buenos Aires quizá baja un poco más, pero no hay ninguna duda que va a ser el segundo. Está despegado del tercero. Está despegado del tercero. 3-4 puntos mínimamente. Sí, así es. Pero el problema es que está muy despegado el primero, ¿no? Puede terminar casi a 40 puntos. Pero el primero viene de 3 periodos de gobierno, que a veces es una desventaja porque implica un desgaste, y él viene de mucho tiempo en el que dudó con lanzarse a esta campaña y de un tramo breve de su vida política, presentándose como candidato a presidente, por lo cual el crecimiento todavía no está en su techo de ninguna manera. No, pero creo que no es lo suficiente contundente la diferencia entre la diferencia que tiene con Cristina y la diferencia que tiene con el resto de la oposición como para tener claridad de que los próximos 4 años va a liderar la oposición. En la Plaza de Mayo continúan los festejos, como ustedes pueden apreciar. Muy emocionante esa imagen, el pueblo cantando, el pueblo feliz, el pueblo esperanzado. Y como decíamos y como escribió nuestro estimado colega Reinaldo Sietecase, qué duro se hace acostarse esta noche, ser la presidenta de la República, irte a dormir sabiendo que tanto se espera de ella. Ciertamente para quienes estamos en la vida para hacer lo más correctamente posible un programa de televisión, y muchas veces nos acostamos mortificados porque nos han halagado que el programa salió muy bien. Imagínate, Federico, lo que significa el halago que ha recibido esta noche la presidenta, con más del 50%, que puede ser el 53%, el 54% de los votos, al cabo de 3 mandatos del mismo sector político en el país, con todo el desgaste y con toda la oposición y la confrontación que ha tenido con los medios hegemónicos y liberales que le han hecho la pelea durante todo este tiempo. Sí, generan más del 50% de los votos, 7 de cada 10 evalúan positivamente la gestión del gobierno nacional y 2 de cada 3 evalúan positivamente su situación económica. ¿Cómo hacer para mantener esos valores? Bueno, es una tarea dificilísima que seguramente el gobierno, a partir de la aprobación en general y en particular de su gestión, seguramente se va a dedicar a consolidar el proyecto político y económico que consideraron desde el 2003 que era el más adecuado para la Argentina. Las discusiones políticas del día a día a veces nos llevan a perder de vista que esa indignación que hay en el mundo contra los políticos es porque no cumplen muchas veces lo que prometen. Vamos a tomar a Kirchner hablando en el 2003 para echar un vistazo a qué cosas de las que evidentemente soñaba se cumplieron para tener ahora ese pueblo que de alguna manera también piensa en él, ahí en la Plaza de Mayo. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. El Estado cobra en eso un papel principal, es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil porque hay intereses, obviamente. Los sectores tienen siempre intereses, pero lo importante es que cada uno de esos sectores, cada uno de esos espacios que defienden sus derechos, y que es normal que así sea en toda sociedad, pasa lo mismo, comprendan que esta Argentina es presidenta de los 40 millones de argentinos y tiene que articular los intereses para los 40 millones de argentinos. Eso sí, que también tengan claro que siempre va a ser con políticas de inclusión social y de defensa de los sectores más vulnerables, porque esta no es una lucha de imparciales. Yo no soy neutral. Yo voy a estar siempre del lado del combate contra la desigualdad, por más libertad, por más democracia, por más derechos humanos, por más pluralidad. Es probable que el cumplimiento de esta idea de que el rol del Estado tenía que ser tan pero tan importante sea una
parte del éxito que esta noche recoge el gobierno. Se concentraron en un rol gravitante del Estado y quienes creen en el Estado, que normalmente se ubican en el sector del centro y de la izquierda, los han apoyado. La gran derrotada da la impresión de que es la derecha. Por más que Wiener, sobre todo en la capital federal, debe haber recogido muchos votos de la derecha, de quienes, siendo de izquierda, no coinciden con el gobierno y con algunos aspectos que les resultan discutibles, creemos que podemos tomar buena parte de sus votos como de la izquierda. Si sumamos y pensamos que el radicalismo, una parte por lo menos, no los votos que tienen que ver con de Narváez, también tiene que ver con la izquierda, podemos llegar a un 65-67%, Federico, sí, de votos genuinamente de la izquierda en el país, más los 4 o los 3 puntos que saque Altamira. Sí, sumando esas fuerzas políticas donde sabemos que predomina el progresismo, sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que en el Frente para la Victoria está muy consolidado el peronismo, ¿no? Que como todos sabemos es un movimiento que abarca no solamente el progresismo, sino otras ideologías. Pero, indudablemente, el kirchnerismo que hoy está comandando, a partir del Frente para la Victoria, el justicialismo a lo largo del país, y la suma de Wiener más Altamira estaría llegando a 7 de cada 10 argentinos, el progresismo. Si la derecha fuese la gran derrotada, José Nun, en un programa en el que nos dio el gusto de estar con nosotros, explica las razones. Frente a la crisis europea, en este momento, si uno lo reduce a la esencia, hay dos grandes actitudes. O se permite la caída de los bancos, que son los acreedores de estados como el griego, o sea, se permite el default, y entonces varios bancos van a caer necesariamente, y varios países van a sufrir como consecuencia de este colapso financiero, pero van a sufrir los sectores más adinerados. O se opta por el ajuste, es decir, que sufran los trabajadores, que se recorte el gasto público, que suba el desempleo. Es decir, las recetas de la derecha van sobre todo por este segundo camino, y el FMI las respalda. Más que respaldarla, es el vocero de esta receta. Ese FMI, ese Fondo Monetario Internacional, que seguramente tiene mucho que ver con varios de los votos que están allí en la Plaza de Mayo. Lo que se rechazó del Fondo Monetario Internacional fue decisivo en medio del panorama político de la Argentina. Contra todos los medios liberales que siempre han visto al Fondo Monetario Internacional como la panacea, y teniendo en cuenta lo que ya el Fondo Monetario Internacional le había hecho a la Argentina y lo que le ha hecho al mundo, aquellas palabras de Kirchner, cuando se desvinculó de la influencia del Fondo Monetario Internacional, están seguramente en las razones de esa alegría y de esas banderas de la Plaza de Mayo. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué ganó así? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué? Con más del 50% de los votos. ¿Por qué de una manera tan contundente, teniendo en cuenta una gráfica que tiene Federico aquí, de la mala imagen que había del gobierno hace apenas 2 años? ¿Qué pasó en estos 2 años? Después, más adelante, casi con una sonrisa melancólica, vamos a escucharme a mí mismo señalando que era imposible que esto sucediese. Esto no estaba en la cabeza de nadie hace 2 años. Ahí está la gráfica, Federico, expliquémosla. Bueno, esta es una gráfica que inicia en el año 2008, en el marco del conflicto del campo. ¿Qué es la línea roja? Que la línea roja es la evaluación negativa que tenía la gestión del gobierno nacional en su conjunto. ¿Y la línea verde? Es la evaluación positiva, es decir, que vemos que había un saldo negativo de evaluación de la gestión. Muy negativo. De Cristina, de 36 puntos. Eso fue creciendo, la valoración positiva de la gestión del gobierno nacional, a lo largo de todo el 2009-10, fundamentalmente a partir de las elecciones legislativas del año 2009, llegando al equilibrio la evaluación de la gestión en ocasión de los festejos del Bicentenario en mayo del 2010. Perdura el crecimiento de la valoración de la gestión del gobierno nacional
llegando a los valores que mencionábamos antes, actuales. Es importante decir, Federico, nos detenemos un instante en el viaje por la gráfica, que todavía no había muerto Kirchner, cuando ya la imagen había alcanzado niveles mucho más amables entre la imagen positiva y la negativa, porque suele atribuirse a la muerte de Néstor Kirchner un efecto decisivo para que las cosas cambiaran, como quien pone la mano en el bolsillo y lo quita hacia afuera. Y ya venía esa onda de apreciación distinta de lo que es el gobierno nacional. Absolutamente, es una falacia considerar que exclusivamente el fallecimiento de Néstor Kirchner es el factor de recuperación de este gobierno. Nosotros ya hicimos público encuestas durante la vida de Néstor Kirchner en septiembre del 2010, que tanto Cristina como Néstor estaban ganando en primera vuelta. Posteriormente, con el fallecimiento de Néstor Kirchner, sí es verdad que se genera un impulso, pero que es un adelantamiento del crecimiento que venía teniendo la curva que hemos visto. Es decir, que en el 2011 se hubiera estabilizado igual el crecimiento que se produjo desde finales del 2009, que fue donde no solamente el gobierno generó un conjunto de medidas específicas de índole económica y social que tuvieron una gran repercusión en la sociedad, sino que a su vez los candidatos de la oposición, que habían generado unas expectativas a partir de la elección del año 2009, no supieron cumplir con ellas y generaron una configuración absolutamente funcional para el gobierno nacional. Son años también, esto corre por mi cuenta, Federico, porque es una cuestión de percepción no demostrable en los números, en los que mejor se comprendió cuál era el camino elegido por los medios periodísticos liberales de la Argentina. La afirmación clara y contundente, a través de una visión muy sesgada de lo que estaba sucediendo en la Argentina, yo creo que también ha sido un aliado formidable. Esas banderas y esa gente también deben tener, entre los distintos componentes que hacen el cóctel de esta inmensa alegría que se advierte en la Plaza de Mayo, referencias a lo que el periodismo ha hecho o no ha hecho adecuadamente en representación de esos intereses. La gente conoció mejor esos intereses, se dio cuenta hasta dónde se puede mentir en nombre de esos intereses y creo que ha actuado en consecuencia. Desde la indignación que provoca la mentira de quienes esperamos todo en materia de ética, que es justamente del periodismo. La indignación contra ese comportamiento periodístico está, me parece, también comprenderla en lo que ocurre en la Plaza de Mayo. Allí donde está nuestro compañero Germán Condotto, del informativo de Canal 9. Germán, es un gusto saludarte. Buenas noches. Lo mismo digo, Víctor Hugo, y toda esta gente que ves, llegó muchas de ellas a las 6 de la tarde, cuando recién habían cerrado las mesas, y después, viendo por televisión, muchos otros, la gente que estaba en la plaza, con banderas, con pancartas, con flores también en sus manos, comenzaron a acercarse también por las distintas principales avenidas que están justamente a esta plaza, y terminó siendo esto, lo que es una plaza totalmente colmada, con gente que no llega solo hasta el Cabildo, que pueden ver ustedes en este momento, sino que sigue a lo largo de Avenida de Mayo. Y una cosa que llama mucho la atención es que no solo hay agrupaciones políticas, sino que hay familias enteras. Se pueden ver a padres, madres, abuelos, incluso niños, que están justamente en esto que llaman una fiesta de la Argentina, ¿no? Yo tuve la posibilidad de hablar con algunos padres hace algunos minutos, y le preguntaban justamente por qué decidieron traer a sus hijos de 3 años, de 5 años a la Plaza de Mayo hoy. Y nos decían que lo hicieron porque querían que sean testigos de este acto, de esta plaza que en muchas oportunidades se utilizó para hacer protestas, en donde en muchas oportunidades hubo disturbios, y hoy que realmente es una fiesta de toda la Argentina, como así lo llamaron ellos, querían que sus hijos sean testigos y que aprendan cómo de manera pacífica la gente puede hacer política y la gente de una nación puede participar. Toda esta gente que están viendo ustedes al mismo tiempo está expectante por la llegada de la presidenta reelecta Cristina Fernández de Kirchner, que en un primer momento no se sabía que iba a venir a este lugar. Igualmente dijeron, estamos acá, apoyamos su discurso desde el hotel, desde la Plaza de Mayo, pero después la propia presidenta lo confirmó en su discurso que dio hace algunos minutos y dijo que iba a pasar, con sus palabras, que iba a pasar por Plaza de Mayo a saludarlos. Y así están todos esperándola, justamente. Se ve a la seguridad presidencial que montó un operativo especial, y esto indica que la presidenta puede llegar en cualquier momento, seguramente por cómo está armado el operativo. Ella, en primer lugar,
va a ir hasta la Casa Rosada y luego va a ingresar por la parte posterior del escenario, que está montado a unos 40 metros.